La inesperada propuesta del embajador Tef estaba de pie en el puente de la nave espacial Unity, mirando a la flota alienígena que se alzaba en la distancia. Las naves de la Confederación Galak eran metálicas elegantes y erizadas de armas, exactamente lo que esperaría de una especie conocida por su destreza militar en marcado contraste. La Unity era una maravilla de la creatividad humana con su reluciente salón blanco, amplios paneles solares y una intrincada red de escudos de energía que brillaban a la luz del sol. Era una nave diseñada no para la guerra, sino para la exploración y la diplomacia. Tev había sido enviado a negociar con los Galak, que habían estado haciendo movimientos agresivos hacia territorios humanos durante meses. La tensión entre las dos especies había estado creciendo, y muchos temían que la guerra fuera inevitable. Pero Tifan estaba decidido a encontrar una solución pacífica, incluso si eso significaba jugar un juego peligroso. Una apuesta calculada mientras la nave Galak comenzaba a cerrarse en la mente de Tab. Corrió. Él sabía que la oferta a los Galak eran arrogantes, confiados en su superioridad. Veían a los humanos como débiles, una especie primitiva que había ingresado recientemente a la etapa galáctica. Pero Tibin también sabía que esta arrogancia podría ser su caída. Él tenía un plan, uno que dependía del elemento sorpresa y los talentos únicos de la tripulación humana. Era una apuesta arriesgada, pero si funcionaba podría cambiar el rumbo a favor de la humanidad. La oferta, el líder Galak, el comandante Shar, apareció en la pantalla de la vista. Su expresión era de desdén embajador. Tav se burló. Espero no estén aquí para pedir clemencia. Su especie no es rival para los Galak, ríndanse ahora, y tal vez les perdonemos la vida. Tevin, sonriendo una respuesta calmada y medida, que pareció tomar a Sark desprevenido. Comandante Kark. Entiendo sus preocupaciones. Los Galak son una fuerza formidable, y respetamos su fuerza, pero creo que podemos llegar a un acuerdo que beneficios para ambas especies. Los ojos de Sark se entrecerraron. ¿Qué podría ofrecer que nos interesa? Tevin se inclinó hacia adelante, su voz firme. Un desafío, una prueba de anchuras y estrategia. Si ganamos, usted acepta una tregua y negociaciones abiertas para una resolución pacífica. Si gana, entregaremos nuestro territorio sin resistencia. Sark rió con un sonido áspero y burlón. Espera que juguemos con usted. Esto es una cuestión de guerra, no de entretenimiento. Tev permaneció impasible. Es más que un juego, comandante. Es una demostración de nuestras capacidades. Una forma de demostrar que no somos tan débiles como usted cree, y si está tan confiado en su superioridad, ¿qué tiene que perder? El juego comienza. Demostró la oferta. Su orgullo y curiosidad batallaban dentro de él. Finalmente él, avanzando muy bien, embajador, aceptamos su desafío. Pero sepa esto, si pierde su gente, sufrirá mucho. Tev, caminando en respuesta, estuvo de acuerdo que comenzará el juego cuando la conexión terminó. Tevin. El juego comienza. Se volvió hacia su tripulación. Eran un grupo diverso, cada uno elegido por sus habilidades y talentos únicos. El Dr. Lin, el científico líder de la nave, era un experto en astrofísica y mecánica cuántica. El capitán Harris era un maestro táctico con una mente que podía anticipar los movimientos de un enemigo antes de que los hicieran. El teniente Pell era un especialista en comunicaciones que hablaba con fluidez más de una docena de idiomas alienígenas. Juntos formaron un equipo que era más que capaz de burlar a los Galak. Tevin sabía que había mucho en juego, pero también sabía que esta era la mejor oportunidad de supervivencia de la humanidad. El juego estaba en marcha, y el resultado determinaría el futuro de ambas especies. El primer movimiento. El juego había comenzado y ambos lados se estaban preparando para el primer movimiento. Tevin y su tripulación se reunieron en la sala de estrategia. La atmósfera estaba tensa pero concentrada. Los Galak habían aceptado una serie de desafíos, cada uno diseñado para probar diferentes aspectos de la estrategia, la inteligencia y la adaptabilidad. El ganador de cada desafío obtendría una ventaja en el siguiente, con el objetivo final de forzar al otro lado a una posición de rendición. T miró alrededor de la habitación a su equipo.
Necesitamos estar un paso por delante de ellos en todo momento. Los Galax son oponentes formidables, pero subestimarnos. Esa es nuestra mayor fuerza. El Dr. Lin fue el primero en hablar. Sus naves son rápidas y están fuertemente armadas, pero depende de la fuerza bruta. Necesitamos explotar su exceso de confianza y hacerles pensar que están ganando incluso cuando no lo están. El capitán Harris apuntando con la cabeza. En acuerdo tendremos que ser impredecibles. Los Galak esperan que luchemos en sus términos, pero necesitamos cambiar las reglas del juego. Si podemos mantener desequilibrados, podemos ganar la ventaja. Teniente Pil agregado. He estado estudiando sus patrones de comunicación. Los Galak son una especie jerárquica y depende en gran medida de su cadena de mando. Si podemos interrumpir su comunicación, podemos crear confusión y obligarlos a cometer errores. T escuchó las ideas de su equipo, sabiendo que todos eran cruciales para el plan. El primer desafío sería una batalla simulada, en un entorno virtual con ambos lados, controlando flotas de naves, en un enfrentamiento simulado. Era una prueba de habilidad táctica y gestión de recursos, y Tibin sabía que los Galak buscarían dominarlos con gran cantidad de enemigos, pero Tibin tenía un enfoque diferente en mente. The Trap. Cuando comenzó la simulación, Tevin y su equipo tomaron el control de su flota virtual. Las naves Galak eran rápidas y agresivas. Inmediatamente lanzaron un asalto total. Pero en lugar de enfrentarlos de frente, Tevin ordenó a su flota que se retirara, atrayendo a los Galak a un estrecho campo de asteroides. Los Galak, ansiosos por una victoria rápida, los siguieron sin dudarlo cuando entraron en el campo de asteroides. Sus naves comenzaron a recibir daños por el DES, ralentizándolos y rompiendo su formación. El capitán Harris aprovechó la oportunidad y lanzó un contraataque coordinado. Las naves humanas, más pequeñas y maniobrables, se abrieron paso entre los asteroides con facilidad y eliminaron a las naves Galak una por una cuestión de minutos. La marea de la batalla había cambiado y los Galak se vieron obligados a retirarse. De cómo observar las naves Galak se retiraban. Su orgullo herido. Por la inesperada derrota, esa es una para nosotros, dijo en voz baja, sabiendo que la verdadera batalla apenas comenzaba las consecuencias cuando terminó la simulación. Tevin y su equipo se reunieron para revisar los resultados que habían ganado el primer desafío, pero sabían que la chica Tak estaría aún más decidida a ganar el siguiente. Necesitamos mantener adivinando. Tev dijo que buscarán patrones en nuestras tácticas, así que debemos permanecer impredecibles. El próximo desafío será aún más difícil, pero si podemos superarlos, podemos ganar este. La tripulación avanzando en concordancia, lista para enfrentar lo que viniera después. Sabían que había mucho en juego, pero estaban decididos a demostrar que la humanidad no debía ser subestimada. La maniobra engañosa. Los Galak estaban furiosos después de su derrota en el primer desafío. El orgullo del comandante Sark había recibido un golpe y estaba decidido a recuperar el control. El segundo desafío estaba preparado para ser una prueba de engaño con ambos lados encargados de infiltrarse en las defensas del otro y plantar información falsa. Era un juego de espías y contrainteligencia. Y Sark creía que su gente, con su tecnología superior y su eficiencia despiadada, superaría fácilmente a los humanos. Pero Tibin había anticipado esto. Sabía que el Githak confiaría en su tecnología creyendo que era su mayor activo y por eso ideó un plan que convertiría esa misma fortaleza en una debilidad. El cebo. Tevin ordenó a su equipo que creara una serie de pistas de datos falsos que llevaran a los Galak a creer que habían descubierto información crucial sobre las operaciones militares humanas. Estas pistas de datos fueron cuidadosamente elaboradas para ser convincentes, pero en última instancia engañosas, diseñadas para atraer a los Galak a una trampa. Como se esperaba, los Galak mordieron el cebo. Desplegaron a sus mejores piratas informáticos y espías, infiltrándose en los sistemas humanos y robando la información falsa creyendo que habían ganado la ventaja. Comenzaron a actuar según la inteligencia, tomando decisiones estratégicas basadas en la desinformación que habían obtenido. El segundo desafío, traición. Pero Tevin tenía un truco más bajo la manga, sabiendo que los Galak eventualmente se darían cuenta de que habían sido engañados.
había plantado una segunda capa de información falsa oculta dentro de la primera. Esta segunda capa fue diseñada para ser descubierta solo después de que los Galak se hubieran comprometido con sus aviones, asegurando que estarían demasiado inmersos en su estrategia para cambiar el rumbo. Cuando los Galak finalmente se dieran cuenta del alcance del engaño, era demasiado tarde. Habían movido sus flotas a posiciones vulnerables expuestas a un contraataque para el que no estaban preparados. Mientras tanto, los humanos habían usado el tiempo para fortificar sus defensas y prepararse para el asalto final. De observar cómo los Galak se apresuraron a recuperar su estrategia una vez cohesiva, cayendo a pedazos bajo el peso de su propia arrogancia. Están aprendiendo que no es solo se trata de fuerza, dijo en voz baja. Se trata de adaptabilidad, creatividad y la capacidad de pensar con rapidez. La victoria. El segundo desafío terminó en otra victoria para los humanos. Los Galak humillados y frustrados ahora estaban a la defensiva. Tevin y su equipo habían demostrado que eran más que capaces de burlar a sus oponentes, incluso cuando las probabilidades parecían estar en su contra. Pero Tiv sabía que la parte más difícil estaba por venir. El desafío final sería una prueba de resistencia, una batalla de desgaste que llevaría a ambos lados a sus límites. Y con los Galak, ahora plenamente conscientes de las capacidades de los humanos, no se detendrían ante nada para ganar la prueba de resistencia. El desafío final fue un maratón de enfrentamientos tácticos. El tercer desafío diseñado para probar la resistencia y la adaptabilidad de ambos lados fue una competencia agotadora que llevaría a cada equipo a su límite, requiriendo que tomaran decisiones rápidas, administraran recursos de manera eficiente y se adaptaran a escenarios en constante cambio. Los Galak estaban seguros de que su superior los números y la tecnología avanzada les darían la ventaja, pero Kev sabía que este desafío era más que solo fuerza. Se trataba de resiliencia, creatividad y la capacidad de pensar fuera de la caja. El juego largo cuando comenzó el desafío, Tevin y su equipo adoptaron un enfoque calculado. En lugar de tratar de ganar cada combate, se enfocaron en conservar sus recursos y desgastar a los Galak con el tiempo. Usaron tácticas de golpe y fuga, atacando rápidamente, y luego retirándose antes de que los Galak pudieran montar un contraataque a gran escala. El capitán Harris orquestó los movimientos de la flota con precisión, anticipándose a los movimientos de los Galak y manteniéndose un paso adelante. Lin utilizó su conocimiento de física e ingeniería para idear estrategias no convencionales que explotaran las debilidades en las naves Galak y convertieran el entorno en su beneficio. El teniente Teal mantuvo una comunicación constante con la flota, asegurándose de que todos estuvieran en la misma página y listos para adaptarse a cualquier situación. Mientras tanto, los Galak estaban cada vez más frustrados. Estaban acostumbrados a ganar por pura fuerza, pero los humanos estaban demostrando ser un oponente mucho más resistente y adaptable de lo que habían anticipado. El punto de quietud. A medida que el punto de quietud se prolongaba, los Galak comenzaron a cometer errores. Su frustración y exceso de confianza los llevaron a tomar riesgos innecesarios, exponiendo sus naves a emboscadas y trampas colocadas por los humanos. Tevin y su equipo aprovecharon cada oportunidad, desgastando lenta pero seguramente la flota Galks. Finalmente, después de horas de presión implacable, los Galak alcanzaron su punto de quietud. Sus naves fueron golpeadas, sus recursos se agotaron y su moral se hizo añicos. El comandante Sark, que alguna vez confió tanto en su superioridad, ahora se enfrentaba a la dura realidad de que su flota estaba al borde del colapso. Vio el momento de debilidad y lo aprovechó. Ordenó un asalto a gran escala lanzando todas las naves restantes en un ataque coordinado contra la nave insignia de Galax. Los Galak fueron tomados por sorpresa e incapaces de montar una defensa adecuada y fueron abrumados uno por uno. Sus naves fueron destruidas o forzadas a rendirse hasta que solo quedó la nave insignia. El golpe final Tevin abrió un canal con la nave insignia Galak. Su voz era tranquila pero firme. Comandante Sark, se acabó. Su flota está derrotada.
Ríndase ahora y podemos terminar con esto sin más derramamiento de sangre. El rostro de Sark apareció en la pantalla de visualización. Su expresión era una mezcla de enojo y resignación. Sabía que no tenía otras opciones. Muy bien. Embajador Tivan, nos rendimos. Flick estalló en vítores cuando las naves Galak apagaron sus armas y se prepararon para retirarse. T se permitió una pequeña sonrisa al saber que habían logrado algo realmente notable, después de que los Galak derrotaran. Después de las negociaciones, Tevin y su equipo trabajaron incansablemente para asegurar una paz duradera que beneficiará a ambas especies y a UR. El conflicto no se reavivó al final. Los Galak se vieron obligados a reconocer la fuerza y la resistencia de la humanidad. Habían sido humillados, pero también habían ganado un nuevo respeto por sus oponentes una vez subestimados. Tev regresó a la Tierra como un héroe, aclamado por su liderazgo y brillantez estratégico, pero sabía que el verdadero mérito pertenecía a su equipo, los hombres y mujeres que habían demostrado que la humanidad era una fuerza a tener en cuenta, no a través de la fuerza bruta, sino a través de la creatividad, la adaptabilidad y una voluntad inquebrantable de sobrevivir, y mientras se encontraba ante las Naciones Unidas dirigiéndose al mundo después del conflicto, transmitió un mensaje que resonaría en las generaciones venideras: juntos somos más fuertes que solos, y cuando nos mantenemos unidos, no hay desafío que no podamos superar. La fase de reconstrucción. Las secuelas del conflicto con la Confederación Galáctica fueron un tiempo de reflexión y reconstrucción. La humanidad había emergido victoriosa, pero el costo había sido significativo. La guerra había dejado cicatrices en ambos lados, y ahora era el momento de sanar esas heridas y sentar las bases para una nueva era de relaciones interestelares. Una paz frágil, mientras las negociaciones entre los representantes galácticos y humanos continuaron. Las tensiones se mantuvieron altas. Los galácticos, mientras reconocían su derrota, desconfiaban de los humanos, y su nueva fuerza Tevin y su equipo tuvieron que trabajar diligentemente para tranquilizarlos y generar confianza en ellos. Los Galak no eran los únicos cautelosos. Muchos humanos todavía estaban lidiando con las realidades de la guerra y el futuro incierto que les esperaba. El conflicto había demostrado la resiliencia de la humanidad, pero también había expuesto vulnerabilidades. Tivan sabía que la fase de reconstrucción sería crucial para asegurar una paz duradera y evitar conflictos futuros. El renacimiento de la humanidad. Reconstrucción en la Tierra. El enfoque estaba en la recuperación y la reconstrucción. Las ciudades que habían sido dañadas o destruidas fueron reconstruidas con nuevas tecnologías diseñadas para resistir amenazas futuras. La economía humana se revitalizó y los avances en ciencia e ingeniería impulsados por el conflicto comenzaron a dar frutos. El papel de Tev se extiende más allá del campo de batalla. Se convirtió en una figura destacada en el esfuerzo por fortalecer la exploración espacial humana y la diplomacia. Su experiencia en el conflicto proporcionó valiosas perspectivas sobre cómo la humanidad podría prepararse mejor para los desafíos futuros y cómo fomentar relaciones positivas con las especies alienígenas. Una nueva era de diplomacia a medida que los humanos y los Galak. Los representantes trabajaron en la finalización de un tratado de paz. Tivan se encontró en el centro de una nueva iniciativa diplomática. El tratado era más que un simple fin de las hostilidades. Era un marco para la cooperación y el beneficio mutuo. Ambas partes acordaron compartir conocimientos, tecnología y recursos, allanando el camino para empresas conjuntas y colaboraciones científicas. Los Galak, aunque inicialmente reaccionaron, comenzaron a ver el valor de la asociación. Los humanos habían demostrado que no eran solo una amenaza, sino aliados potenciales con mucho que ofrecer. Poco a poco, las dos especies comenzaron a trabajar juntas. Sus interacciones estuvieron marcadas por un nuevo sentido de respeto y comprensión de lo inesperado. Empresas conjuntas. Alianza. Pasaron meses y la alianza entre la humanidad y los Galak comenzaron a tomar forma. Las dos especies comenzaron a trabajar juntas en proyectos ambiciosos que ampliaban los límites de la ciencia y la tecnología. La relación, que alguna vez fue hostil, evolucionó a una asociación construida sobre el respeto mutuo y los objetivos compartidos. Empresas conjuntas.
Uno de los resultados más significativos de la alianza fue el establecimiento de una alianza conjunta. Instalación de investigación en una estación espacial neutral. La instalación conocida como Estación Unity se convirtió en un centro de colaboración donde científicos de ambas especies trabajaron codo a codo en proyectos innovadores desde sistemas de propulsión avanzados hasta tecnologías médicas. Los frutos de su trabajo comenzaron a beneficiar a ambas civilizaciones, el conocimiento y los recursos compartidos, ayudando a acelerar el progreso en varios campos. Los humanos aprendió de la tecnología avanzada de los Galak, mientras que los Galak se beneficiaron de la innovación y la creatividad humanas. La asociación demostró que los desafíos triunfan. La cooperación no solo era posible, sino muy beneficiosa, el intercambio cultural, además de la colaboración científica. La alianza fomentó el intercambio cultural. Se diseñaron programas para promover la comprensión y la apreciación de las culturas de cada uno. Los artistas músicos y escritores humanos y Galak comenzaron a colaborar creando obras que celebraban sus experiencias compartidas y la nueva amistad. Los programas de intercambio cultural también incluyen iniciativas educativas con estudiantes de ambas especies estudiando juntos y aprendiendo sobre las historias y tradiciones de cada uno. Estos programas ayudarán a cerrar brechas y construir conexiones personales, fortaleciendo aún más el vínculo entre las dos civilizaciones, desafíos y triunfos. A pesar del progreso que enfrentó la nueva alianza, desafíos, diferencias en valores y costumbres, ocasionalmente llevaron a malentendidos y hubo momentos de tensión. Sin embargo, Tevin y su equipo se dedicaron a superar estos obstáculos. Trabajaron incansablemente para abordar los conflictos y encontrar soluciones que respetaran los intereses de ambas partes. Un desafío particularmente notable surgió cuando una facción dentro de los Galak intentó sabotear la alianza. Buscando reavivar las hostilidades, Tevin y su equipo, con la ayuda de sus contrapartes, Galak descubrieron el complot y trabajaron para neutralizar la amenaza. Sus acciones rápidas y decisivas no solo preservaron la paz, sino que también demostraron la fuerza y la unidad de la alianza, un futuro de esperanza. A medida que pasaban los años, la alianza entre la humanidad y los Galak floreció. La relación alguna vez adversaria se había transformado en una poderosa asociación que sentó un precedente para la futura diplomacia interestelar. Un nuevo legado. Tevin ahora es una figura célebre en las sociedades humanas y Galak. Continuado para abogar por la cooperación y la paz, su liderazgo y visión habían jugado un papel fundamental en la creación de la alianza y sus esfuerzos fueron reconocidos con numerosos elogios y honores. El legado del conflicto y la posterior alianza sirvió como recordatorio del poder de la determinación, la creatividad y la colaboración. La humanidad había demostrado ser no solo capaz de enfrentarse a formidables adversarios, sino también de construir puentes para crear un futuro más brillante. El viaje que tenía por delante con la base de la alianza firmemente establecida. La humanidad y los galácticos miraban hacia el futuro con esperanza y optimismo. Se esperaban nuevos desafíos, pero las experiencias del pasado los habían preparado para enfrentarlos juntos. La alianza continuó explorando nuevas fronteras tanto en el espacio como en sus esfuerzos compartidos. Tevin y su equipo permanecieron a la vanguardia de estos esfuerzos, guiando el camino con su compromiso inquebrantable con la paz y el progreso. Su viaje había demostrado que incluso frente a una gran adversidad, siempre existía el potencial para el crecimiento, la comprensión y un mejor mañana, mientras Tev miraba desde el puente de la unidad, ahora un símbolo de la asociación duradera entre la humanidad y los Galak, sintió un profundo sentido de orgullo y satisfacción. El futuro era brillante y las posibilidades eran infinitas, y así la historia del triunfo de la humanidad sobre la adversidad y la creación de una alianza duradera con los
Galax se convirtió en un faro de esperanza para todos los que se aventuraron en las estrellas, un testimonio del poder de la unidad y el potencial ilimitado de la colaboración.